Bien, estamos en la unidad 4 de sistemas de conmutación. En esta unidad vamos a abordar los temas referidos a la jerarquización y el encaminamiento del tráfico telefónico, abordando las redes principales, las redes jerárquicas y las redes complementarias. Finalmente vamos a tocar el tema de encaminamiento para ver cómo se trafica la información dentro de estos dos tipos de redes, asignándole ciertas prioridades. Esto es lo que se denomina el encaminamiento. ¿Cuál es la necesidad de existencia de centrales? Si observamos este gráfico, esto es una estructura mallada en donde cada usuario está conectado con cada uno de los otros usuarios. Esto haría que sea inviable este tipo de conexiones, porque al incrementarse el número de usuarios se incrementa notoriamente la cantidad de conexiones. Por lo tanto, la necesidad de existencia de centrales tiene como objetivo ahorrar el número de conexiones que se deben efectuar entre los aparatos telefónicos o los aparatos de abonado. En segundo lugar, la idea es centralizar líneas y circuitos. Y en tercer lugar, es ubicar la inteligencia telefónica, es decir, centralizar todo lo que tiene que ver con la conmutación. Esto va a traer que, debido a que el número de centrales es elevado, no se pueden unir todas entre sí. Así como no podemos unir a todos los abonados entre sí y estamos armando una red de conmutación, también tenemos la misma lógica para las centrales telefónicas. No podemos unir todas entre sí. Por lo tanto, se hace necesario la existencia de una central de orden superior que una o conecte entre sí centrales de inferior categoría y a su vez se conecte con una de superior categoría, es decir, que haya categorías de centrales. Esto es lo que se denomina la jerarquización. Base para la configuración de redes. Se puede definir una red de telecomunicaciones como el método para conectar centrales de tal manera que un abonado a la red pueda conmutarse con cualquier otro. Se tienen tres métodos de conexión telefónica de tipo convencional: la malla, que es la que vimos anteriormente, en estrella y en doble estrella o de alto orden. Acá tenemos una conexión en malla y acá tenemos conexiones en estrella. En este caso tenemos una estrella, otra estrella y conectadas entre sí. Entonces vamos a tener una conexión de alto orden. Veamos cómo son estas redes jerárquicas. Estas se desarrollaron para ordenar o para sistematizar la aplicación, reduciendo los grupos troncales de un conmutador a una cantidad razonable. De esta forma se permite el manejo de grandes intensidades de tráfico en ciertas rutas donde sea necesario y permite tener lo que se denominará el tráfico de desbordamiento. Básicamente, cuando un tráfico no puede ingresar a una central, se desborda y va por otro camino que va a estar ya preprogramado. Vamos a ver cuáles son la categoría de las centrales. Tenemos la central local, que la llamamos CL, la central primaria, que la llamamos CP, la central secundaria, CS, la central terciaria o nodal, que la llamamos CT. Aquí tenemos entonces la estructura. Desde la terminal de abonado, la línea de abonado va a una central local. De allí, a través de lo que se denomina la sección primaria,
va a una central de tipo primaria. De allí la central primaria, mediante una sección secundaria, va a una central secundaria, y de esta, a través de una sección terciaria, va a una central terciaria o nodal. Y las secciones terciarias o nodal se comunican entre sí mediante secciones de tipo cuaternarias. En la simbología tenemos la central local, con un puntito la central primaria, con un punto y recuadrada la central secundaria, y con un triángulo la central terciaria. Esta simbología la podemos ver mejor aquí. Tenemos el usuario, línea de usuario, tenemos la sección primaria, la sección secundaria, la sección terciaria, sección cuaternaria. Acá tendremos una central de tipo local, una central de tipo primaria, una secundaria, una terciaria, y la terciaria unida con otra sección terciaria mediante otra central terciaria mediante una sección cuaternaria. En cuanto a los tipos de centrales, hemos dicho que está la central local, que es básicamente la que conecta abonados entre sí. Va a definir un área geográfica donde se ubican los abonados que de ella dependen. Esto está dado por la red local, en donde cada abonado está comunicado con una central local, ¿sí? Y esas centrales locales tendrán algún tipo de estructura jerárquica que les va a permitir conectarse entre sí. Pero las centrales locales son las que reciben abonados. Las centrales locales se comunican con la central primaria, es decir, conecta entre sí centrales locales que dependen de ella o nodal, y se conecta a su vez a una central de orden superior de la cual va a depender. Define lo que se denomina un área primaria, que es el conjunto de áreas locales de las centrales locales que de ella dependen. Cada central local depende de una y solo una central primaria. En algunos casos puede conectar abonados, aunque normalmente su función es la de ser el tránsito, ¿no? Entonces, la central primaria va a recibir solamente mediante la sección primaria a las centrales locales, y eventualmente algún abonado, o sea, podría una central primaria recibir abonados, pero no es su función principal, sino es la de hacer el nexo de comunicación entre las centrales locales, y conecta la central primaria con la central secundaria. Las centrales primarias, las centrales locales se comunican únicamente con las centrales primarias. No hay una comunicación entre centrales locales entre sí, sino con la central primaria, y se conectan solamente con una central primaria. Como dijimos, eventualmente puede la central primaria recibir también abonados, pero no es su función principal. La central primaria va a la central secundaria, que lo que hace jerárquicamente es conectar entre sí centrales primarias que de ella dependen, y se conecta a su vez con una central de orden superior de la cual depende, es decir, la misma estructura. Define lo que se denomina un área secundaria, que es el conjunto de áreas primarias de las centrales primarias que de ella dependen. Cada central primaria depende de una y solo una central secundaria, y en este caso las centrales secundarias no conectan abonados. Y finalmente tenemos la central terciaria o nodal. Lo que hace es conectar entre sí las centrales secundarias, y se conectan a su vez con las centrales terciarias. Es la de más alto orden o categoría.
La conexión de las terciarias se hace a través de las llamadas secciones cuaternarias. Solo existen 6 centrales terciarias que están unidas todas con todas en una estructura de malla. El número de conexiones entonces va a ser 15 conexiones, porque la cantidad de conexiones va a ser igual a 6 por 6 menos 1 dividido 2, es decir, 15 conexiones. Como el número es reducido, se conectan, como dijimos, mediante una red de malla. Define un área terciaria o una región nodal, que es el conjunto de áreas secundarias de las centrales secundarias que de ella dependen. La línea de abonado. Vamos a hablar ahora de las secciones. La línea de abonado es la que conecta el teléfono de abonado con la central. Se compone básicamente de un par de conductores que están aislados, que es el par de abonado. Cada abonado le corresponde en forma dedicada su propio par. La sección primaria, en este caso ya estamos hablando de una sección entre centrales. Entonces tenemos que la sección primaria va a ser la que está entre la central local y la central primaria. Esa se llama sección primaria, y cada unión entre centrales está compuesta por circuitos individuales denominados enlaces. Estos enlaces podrán ser de tipo inalámbrico, enlaces por radiomódem, o bien por fibras ópticas, que es lo más conveniente. Cada enlace es capaz en un momento dado de ser el soporte de una comunicación. La sección primaria conecta, como dijimos, una central local con una central primaria. Es decir, tenemos el usuario, la línea de usuario, y ahí la sección primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La sección secundaria es la que conecta una central primaria con una secundaria. Y la sección terciaria conecta una central de tipo secundaria con una terciaria. Entonces la sección terciaria va a conectar una central secundaria con una central terciaria. ¿Qué son las rutas nacionales? La sección cuaternaria, que conecta entre sí dos centrales terciarias. Como su número es reducido, dijimos que hay 15 secciones cuaternarias, se conectan todas las centrales terciarias entre sí. Y las secciones cuaternarias también se llaman grandes rutas nacionales. Por ejemplo, las que están en la Argentina identificadas con la red de fibra óptica. Dijimos que esto conforma la red jerárquica. La red jerárquica tiene los abonados, las locales conectadas con las primarias conectadas con las secundarias conectadas con las terciarias y las terciarias conectadas entre sí. Entonces, básicamente vamos a tener una red de tipo jerárquica. La red jerárquica es el conjunto de estaciones de abonado y centrales automáticas que están unidas entre sí. Cada una de ellas depende de una y solo una de categoría inmediatamente superior, estando las centrales de máxima categoría, las nodales, unidas entre sí. Entonces, por ejemplo, un abonado de acá que se quiera comunicar con un abonado de acá, tendrá que ir hacia su local, la local hacia su primaria, la primaria hacia su secundaria, la secundaria hacia su terciaria, las terciarias a través de una sección cuaternaria unida con otra, de ahí bajar a su central secundaria, a su primaria, a su local y al abonado final. Esto es lo que llamamos una red de estructura jerárquica. Las uniones entre centrales de la red jerárquica se denominan secciones finales. Es decir, todo enlace que compone la red jerárquica se llaman secciones finales. Si queremos conectar entre dos abonados entre sí a través de la red jerárquica, el camino es único y se denomina ruta final. Es decir, las secciones finales
tienen como ruta la ruta final y están como parte de una red jerárquica. La longitud de la ruta final depende de la distancia entre los dos abonados a través de la red jerárquica. La ruta final siempre es única. Después vamos a ver este concepto con más detalle, porque la ruta final puede ser única, y sí, esto es así siempre y cuando tengamos solamente una estructura de red jerárquica. Entonces, la ruta final no tiene otra alternativa, tendrá que pasar por todo el camino de redes que hemos visto. Sin embargo, existe también lo que se denomina la red complementaria. La red complementaria se compone de lo que se llaman las secciones directas y que permite un encaminamiento de la llamada más corto y económico, y por supuesto con un mejor grado de servicio. O sea, nosotros acá teníamos nuestra red jerárquica, pero vemos acá que, por ejemplo, entre esta secundaria y esta secundaria hay lo que se llama una sección directa. Por ahí, entre esta secundaria, que teóricamente pertenece a esta terciaria, va a haber una sección directa con esta terciaria, y así sucesivamente. Van a existir lo que se llaman secciones directas. Estas secciones directas van a componer lo que se denomina la red complementaria. Entonces, una sección directa es el conjunto de enlaces que unen dos centrales, que desde el punto de vista de la red jerárquica no deberían estar unidas entre sí. Pueden existir secciones directas entre centrales de la misma categoría o entre centrales que difieran como un grado como máximo. Veamos que podemos ir de acá a acá, no de una primaria a una terciaria, ¿no? Podemos diferir en un grado como máximo para las secciones directas. Además en la red complementaria se dispone un tipo de central denominado central tándem, que realiza funciones de central primaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos centrales locales y la queremos unir a esas centrales locales, por ejemplo acá tenemos varias centrales locales y queremos unir entre sí esas centrales locales, existe lo que se denomina la central tándem, que une locales, es decir, que va a estar dando a través de la central tándem, vamos a estar uniendo mediante caminos directos, secciones directas, centrales locales. Entonces, por ejemplo, tenemos línea a línea, vamos a tener que las centrales locales van a estar unidas a través de las centrales tándem. Estas centrales tándem pertenecen a la red complementaria, solo existen áreas urbanas muy complejas, son centrales que son exclusivamente de tránsito, no tienen abonados, a las que se conectan otras centrales. Existen dos tipos, la central tándem urbana y la central tándem interurbana. Por lo tanto, no tenemos ya un camino único. Al existir una red complementaria, el camino entre dos abonados ya no es único, y vendrá ese camino ya no en una estructura únicamente jerárquica, sino como resultado de aplicar normas o criterios llamados criterios de encaminamiento. Como dijimos, podemos tener dos tipos de redes: las redes rurales y las redes urbanas. Vamos a comenzar trabajando con la red rural. La red rural se organiza en base a áreas primarias que se denominan sectores. Cada uno de estos conglomerados van a llamarse sectores. Por lo tanto, el sector es un área primaria rural cuya cabecera de sector es una central primaria llamada central de sector, aunque también puede serlo una central denominada central de tránsito sectorial. O sea, puede ser una central de sector
o una central de tránsito sectorial. Se dividen en 356 sectores. La central primaria se ubica en la población más importante y a ella se unen las centrales locales de poblaciones cercanas. Las centrales estas de poblaciones cercanas se denominan centrales terminales. La central de sector cursa tráfico desde o hacia las centrales terminales. Entonces, las centrales terminales son las que están en pequeñas localidades en donde hay unos cuantos usuarios. Y las centrales terminales van hacia la central de sector. La diferencia entre una central de sector o una central terminal de sector es que esta última no tiene conectado abonados y la central sectorial sí los tiene. O sea, podemos tener una central sectorial que, aparte de operar como unificadora de las centrales terminales, también va a poder cursar tráfico de abonados, porque también está ubicada en una localidad. Por ahí las centrales terminales son simplemente como las que vemos acá, o sea, enlaces de una sola terminal, no necesariamente son centrales, sino pueden ser abonados directamente. La central de sector ejerce la doble función de CL y de CP, pero la categoría de rango viene, o sea, de central local o de central primaria, pero la categoría o rango siempre viene dada por la función de mayor importancia que realice la central. Por tanto, la central sectorial es básicamente lo que hemos visto como concepto de la central primaria. La central sectorial o la central terminal sectorial se conecta a una secundaria cabecera de la provincia. Normalmente es lo que se llama una central automática interurbana, que va a ser la secundaria de las centrales sectoriales. Entonces, la central de sector es la central primaria cabecera, conecta abonados y centrales locales entre sí, y además se conecta con la central secundaria, que es la CAE, de la cual depende, cursa tráfico local y también tráfico de tránsito. La CTS, la central de tránsito sectorial, es también una cabecera primaria del sector, conecta centrales locales entre sí y además con una secundaria que es la CAE, de la que depende. En este caso solo cursará tráfico de tránsito. Y la central terminal, que es una central local, que es la que está en la ruralidad, conecta abonados entre sí y además se conecta a una central primaria de la que depende, o sea, la central sectorial o la central de tránsito sectorial, y cursa tráfico local. Y puede existir una central de subsector que es igual a la del sector, pero no es cabecera del sector. Eso es una eventualidad. Y también está la central del sector principal, que es una central primaria que cursa tráfico de tránsito entre las centrales de sector. En cuanto a la red urbana, vamos a definir dos tipos de áreas urbanas. Las que se llaman unicentrales, que están en poblaciones con una sola central. En este caso, el área urbana va a ser el área local de dicha central. Pero el caso más común son las multicentrales. Cuando existen más de una central en la misma población, se define el área urbana como el conjunto de áreas locales de las centrales locales ubicadas en la misma. Están conectadas todas mediante secciones directas y con una primaria de la red jerárquica. Es decir, todas las centrales van a tener sus caminos directos y aparte
lógicamente la red jerárquica, ¿no? Básicamente, cuando tenemos un área multicentral, vamos a tener dos zonas, la llamada zona interior y la zona exterior. ¿Qué es la zona interior? Es lo que llamamos el casco antiguo de la ciudad, que se corresponde con una área multicentral simple. Por ejemplo, en nuestra ciudad antes había una sola central, que es la central que está en la calle Belgrano, y que era la única zona de nuestra ciudad. Actualmente en la zona interior, o sea, en el casco antiguo de la ciudad, van a existir más de una central. Esto dado el crecimiento de la ciudad. Y después tenemos la zona exterior. La zona exterior la constituyen centrales locales que se unen a la central primaria de la zona interior a través de la central de la red complementaria con categoría de primaria y que se denomina central tándem urbana. Estas son las centrales tándem urbana. Analicemos este gráfico. Tenemos la zona interior y tenemos la zona exterior. Las centrales de la zona exterior se unen a las de la zona interior mediante las centrales tándem urbanas. Y a su vez, las centrales de la zona interior se unen mediante una red jerárquica. Fijémonos que acá tenemos centrales de mayor categoría. Entonces, están unidas mediante una red jerárquica y jerárquica también con las centrales tándem. Vemos acá la red jerárquica de las redes de las centrales más importantes, y también vamos a tener una red jerárquica entre esta y esta. Vemos que acá tenemos una central, probablemente una secundaria o una primaria, y tenemos acá centrales locales que están en la red jerárquica. Cada una de las locales está llevada a una central primaria. La central primaria está unida con las dos centrales tándem, y las dos centrales tándem están unidas entre sí, y estas centrales tándem van a recibir los enlaces de las centrales locales de la zona exterior. A su vez, todas las centrales locales de la zona interior van a tener los caminos directos, las secciones directas que no van por la vía jerárquica, según las necesidades que existan. Por ejemplo, en este caso, cada una de las centrales locales de la zona interior tiene caminos directos con cada una de las otras centrales, ¿no? O sea, con la tándem urbana 1, con la tándem urbana 2 y con las otras dos centrales locales. Igualmente, esta va a tener unión con la tándem 1, con la tándem 2 y con las otras dos centrales locales que componen la zona interior. Veamos cómo son las centrales urbanas. Tenemos la central urbana ordinaria. Es una central local de un área multicentral o de la zona interior de un área multicentral compuesta o de un área multicentral simple y conecta abonados y se conecta a una central primaria. Cursa el tráfico local. O sea, una central local del área urbana. La central urbana no ordinaria es una central local de un área multicentral compuesta y de su zona exterior. Conecta abonados y se conecta a una central tándem. Cursa tráfico local. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, estas serían las centrales no ordinarias y estas serían las ordinarias.
Después tendremos las centrales tándem urbana. Es una central primaria de la red complementaria que conecta centrales urbanas y se conecta con la red jerárquica. Cursa solo tráfico de tránsito. Y después tenemos la central tándem interurbana, que no está en este gráfico, que es una central primaria de red complementaria que actúa simultáneamente como tándem y como central de sector. Cursa tráfico local y de tránsito. Y después tenemos las CAI, que son las centrales automáticas de interconexión que conectan las primarias cabeceras de sector, las interprovinciales, ejerciendo funciones central de tránsito secundario. Además, normalmente une entre sí a las centrales urbanas del área multicentral realizando funciones de primaria. Su categoría es de central secundaria. También va a efectuar el tráfico interprovincial, obviamente va a tomar todas las centrales del sector, conectando las centrales que de ella dependen a la central nodal que le corresponde, sería una terciaria. En este caso cursa tráfico interprovincial. También posee secciones directas con otras CAIs y demás centrales en las que sea provechoso su uso. Debe puntualizarse que las dos funciones de la CAI son tráfico provincial y tráfico interprovincial. Pueden cursarse independientemente por dos centrales respectivamente, que son las CAP, que es la central automática provincial, y la CAN, que es una central automática nacional. La central nodal conecta entre sí a las centrales CAI que de ella dependen y también con otras centrales nodales de otras regiones. Pueden existir secciones directas entre CAIs de otras regiones nodales y una central nodal. Tiene la misma categoría terciaria y efectúa tráfico de tránsito nacional, o sea, el interprovincial. La CAI es una central secundaria que cursa tráfico de tránsito destinado o procedente de las centrales primarias locales que de ella dependen, tanto si el tráfico es provincial como interprovincial. Nunca tiene abonados. Y la CAN es una central secundaria que cursa tráfico de tránsito nacional, es decir, destinado o procedente de centrales de distintas provincias. Nunca efectúa tránsito entre las centrales que de ella dependen. Nunca tiene abonados. Y la CAP es otra secundaria que cursa tráfico de tránsito provincial entre centrales de la misma provincia que dependen de ella. Y la CN, que es la única terciaria, es una central terciaria a través de la cual se conectan las centrales secundarias de una región o área nodal y se dirige el tráfico hacia otras regiones nodales. Bien, con ello entonces terminamos la descripción de lo que son las centrales en cuanto a su jerarquización. Muy bien, vamos a ir a una ronda de preguntas para corroborar los conocimientos adquiridos. Vamos a ir contestando las preguntas a medida que las voy formulando. La jerarquización se refiere a la ruta final o a los caminos directos. Además de la estructura jerárquica, ¿qué otro tipo de red existe? ¿Cuántos niveles tiene la estructura jerárquica? Cuando hablamos de sección primaria, ¿qué tipo de centrales se están conectando? ¿Qué centrales no tienen una conexión con la estructura jerárquica, pero pertenecen a la red jerárquica?
cuando hablamos de una conexión entre sí con la estructura jerárquica. ¿Puede una central local tener un tramo directo con una central secundaria? ¿Puede una central local tener tramos directos con otra central local? ¿Qué tipo de centrales unen entre sí a centrales locales usando una estructura de red jerárquica? ¿La ruta final pertenece a la red complementaria o a la red jerárquica? ¿Cuál sería la central local de una red rural? ¿Qué tipo de jerarquía tiene la CS o la CTS, central sectorial o central sectorial de tráfico? La CAI, central automática interprovincial, ¿es una central secundaria o terciaria? La CAN, central automática nacional, ¿es una central secundaria o terciaria? ¿El tráfico entre provincias se debe hacer necesariamente por la red jerárquica o se pueden usar rutas directas? Y por último, ¿puede haber una central urbana no ordinaria en el casco céntrico de una ciudad? Bien, con esto concluimos los temas de jerarquización. Espero que hayan podido responder todas las preguntas adecuadamente. Bien, una vez que hemos analizado cuál es la estructura jerárquica que tenemos, vamos a hablar sobre los planes de encaminamiento. ¿Qué se entiende por encaminamiento? Es un plan técnico fundamental que va a determinar los caminos que va a seguir dentro de la red el tráfico cursado entre un abonado y otro abonado. Vamos a ver algunas definiciones. Sección es el enlace físico entre centrales, ya lo habíamos visto. Sección directa o ruta directa enlaza centrales de la red complementaria. Acuérdense que la trazamos con líneas de trazos. Sección final son los enlaces de la red jerárquica. Ruta es el camino que sigue una llamada desde la central origen a su central destino. Ruta final es el conjunto de secciones finales por las que se realiza la conexión entre abonados por la red jerárquica. Tengamos en cuenta que la ruta final es exclusivamente por la red jerárquica. Vamos a ver cuáles son los principios para efectuar el encaminamiento. Establecer rutas directas entre centrales. El tráfico cursado entre centrales por encima de un determinado umbral, es decir, cuando tenemos cada central admite determinada cantidad de llamadas. Ese es lo que llamamos el umbral. Entonces vamos a tener un tráfico que llamamos tráfico de desbordamiento. Proporcionar rutas alternativas cuando el tráfico rebase la capacidad ofrecida por las rutas directas. Fíjense que primero vamos a estar ofreciendo caminos directos, rutas directas, y luego como alternativa
vamos a tener la red jerárquica. Las llamadas que no se pierdan pueden ofrecerse a rutas de segunda, tercera o superior elección o quedar bloqueadas en la ruta final. Siempre la ruta final, es decir, insistimos, en la de la red jerárquica, va a ser la última alternativa que vamos a tener. El tráfico de desbordamiento son las llamadas bloqueadas en la ruta que se encaminan por otra. El encaminamiento alternativo. Vamos a permitir un mejor uso de los circuitos, puede provocar un aumento del tráfico en las secciones elegidas, puede afectar el servicio de otras secciones. También está el encaminamiento dinámico. En encaminamiento jerárquico, las secciones de grandes circuitos de gran utilidad son, en este caso, fijas. La selección de rutas alternativas en base a la congestión y a las horas cargadas de demanda entre dos puntos. Esto va a generar el encaminamiento dinámico. Tengamos en cuenta que las congestiones no se dan a la misma hora, sino vamos a definir más adelante lo que se llama la hora cargada, que es la hora donde tenemos el mayor flujo de tráfico telefónico. El encaminamiento dinámico me va a permitir flexibilidad, aumento de la capacidad de tráfico, necesidades sí de control por una estructura descentralizada, es decir, un control de programa distribuido. Y vamos a ver ahora cuáles son las normas básicas del encaminamiento. El establecimiento de una comunicación se efectúa a través de secciones directas establecidas o finales mediante tránsitos precisos en las centrales sucesivamente enlazadas. Es decir, reiteramos, vamos primero por caminos directos, secciones directas, y luego por las finales. Una central no tiene por qué disponer de información de cómo encaminar la llamada a partir de la siguiente central. Una central no puede volver a intervenir aunque la siguiente no pueda completar el proceso de comunicación. El algoritmo de encaminamiento de una central local o de tránsito va a ser elegir entre los posibles encaminamientos en base a los siguientes criterios. Si entre la central considerada y la de destino existe una sección directa, se toma. El tráfico de desbordamiento se ofrece a la sección final. Si no existe la sección directa indicada, se toma la sección directa de la central más próxima a la de destino. Sí se puede ofrecer ese tráfico. El tráfico de desbordamiento se ofrece a la sección final. Si no existen las rutas anteriores, el tráfico se ofrece a la sección final correspondiente. Como vemos, siempre buscamos el camino directo y como última alternativa la red jerárquica. ¿Cómo va a ser el dimensionamiento de esas secciones? Lo que vamos a trabajar es con una probabilidad de desbordamiento de las secciones directas de un 10%. El tráfico ofrecido en la sección final, o sea la red jerárquica, es el propio más el tráfico de desbordamiento por las secciones directas, las que sean de la sección final. La probabilidad de pérdida en la sección final es entre un 1 y un 2%. Vamos a ver un plan de encaminamiento de ejemplo. Acá tenemos los abonados, tenemos el abonado M, A, J, H. Tenemos centrales primarias L, B, I, G, centrales secundarias K, C y F y terciarias D y E. Por ejemplo, si nosotros tendríamos que encaminarnos
por la ruta jerárquica, la ruta final entre M y H, el camino sería M, L, K, D, E, F, G, H. Eso sería un encaminamiento por la red jerárquica. Teniendo en cuenta el plan de encaminamiento, vamos a establecer distintas rutas que seguirán las llamadas entre centrales. Por ejemplo, entre A y H. Entre A y H, nosotros la última alternativa va a ser A, B, C, D, E, F, G, H. Pero vamos a ver cuáles son las primeras alternativas del algoritmo. Vamos a ver una primera solución, teniendo en cuenta estos parámetros que hemos visto de cómo se hacen los algoritmos de encaminamiento. Vamos a ir desde A hasta H. La primera ruta va a ser A, B, C, pero en C, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ruta directa que va directamente a G. Entonces la primera alternativa va a ser A, B, C, G, H. La primera alternativa que vamos a tener va a ser A, B, C, D, ruta directa, F, G, H. Y otra alternativa va a ser A, B, C, D, E, F, G, H. Que va a ser la ruta final. O sea, tomamos una alternativa y la ruta final. Vamos a ver de H a A. Si nosotros vemos, acá tenemos H y G. Entonces, la primera alternativa va a ser H, G, F, perdón, H, G, C, BA. Acá tomamos el primer camino directo. La segunda va a ser H, G, F, C, BA. Otra alternativa vamos a tener H, G, F, E, C, BA. Y la última alternativa va a ser H, G, F, E, D, C, BA, que es la ruta final. Si queremos ir de M a H, la primera ruta va a ser ML, K, D, F, G, H. Y como alternativa tendremos ML, K, D, E, F, G, H, que sería la ruta final. Aunque también podríamos haber tomado MLK, CGH, ¿no? De H a M. Obviamente vamos a tener HG, F, D, KLM y la ruta final HGF, ED, KLM.
De M a A vamos a tener MLKBA, que es la más lógica, y la ruta final MLKDCBA. De M a J, MLK C y J. Este tramo es red jerárquica, ¿no? Y la otra sería MLKD C y J, que sería la ruta final. Vamos a plantear un problema. Esta figura representa una porción de una región telefónica y la tabla resume el tráfico en Erlangen intercambiado entre las HC entre las distintas centrales. ¿Cuáles van a ser las consideraciones? La red está diseñada para una probabilidad de bloqueo máxima, el 1% de secciones finales y una probabilidad de desbordamiento. Este desbordamiento no va a ser mayor de 10% en las secciones directas. Los abonados telefónicos generan un tráfico medio, salida más entrada, excluyendo el local de 0,03 Erlang por abonado. Las centrales locales soportan un tráfico ofrecido medio de 4 llamadas por minuto. Las secciones finales, que conectan centrales primarias con la secundaria, están constituidas por haces de 2 enlaces cada uno, que son primarios. Un E1 corresponde a 30 circuitos de voz. Bien, con esto hemos esbozado los planes de encaminamiento básicos para la estructura jerárquica y la estructura de red complementaria, que nos van a permitir hacer esbozos de cómo van a ser los planes de encaminamiento. Tengamos en cuenta que estos planes de encaminamiento están protocolizados y manejados por los ordenadores de cada una de las estructuras de redes de cada ciudad. Por eso es que tenemos un control en general que no es local, sino un control distribuido, descentralizado.